Nos comparan con su becario, nos comparan con su hijo, somos unos críos. Ese Black Friday había marcado antes y un después. Esa facturación tan alta hacía que sin tener los pilares se nos quedaba grande, bomberos y incendios, todo el rato, problema tras otro. Siempre veo ese mensaje muy idealizado de emprender, que sepas que vas a tener que joderte mucho. No te metas a emprender porque un vendehumos te ha dicho que tiene un Lamborghini. ¿Dónde implementarías IA? En todo. Conseguimos siendo 3-4 personas a nivel comercial, hacer que somos 20. Quizás hay un boom de agencias de marketing. Puedes planificar muchísimas cosas, pero siempre te va a salir mal. Siempre vas a descuadrar. Para mí el único valor que tiene la agencia, se puede comprar con dinero, es lo que... ¿Por cuánto dinero le das salida a esta agencia? En torno a 2. Te has mojado. Hoy tenemos con nosotros un personaje muy interesante que nos va a contar varias historias de emprendimiento que, por supuesto, nos van a aportar muchísimo en este podcast. Encantados de saludarte, Yago, y encantados de tenerte. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer. Yago, ¿sabes cuántas experiencias laborales indicas en tu perfil de LinkedIn? Hostia, empiezas pillándome ya. No, pero... Serias te diría 4 proyectos. Luego mucha experiencia, muchas cagadas, muchas ideas y en torno a los 20, ¿puede ser? Correcto, tienes 17. 17. ¿Puedes hacernos una breve explicación de tu trayectoria? Por supuesto, con 17 entiendo que no nos las puedes explicar todas al detalle, pero sí explicarnos pues, quizás las más relevantes. Sabemos que has estado en lugares muy interesantes, has estado en Yuxus, en Samsonite, en Voladora, evidentemente has montado Half Studios, un proyectazo que ahora comentaremos. Haznos una breve explicación de tu trayectoria para que también la persona que está escuchando el podcast pueda tener un poco de contexto de quién es Yago. Pues mira, yo empecé siendo un chaval totalmente normal, totalmente común, nada con un don o una habilidad fuera de lo normal. Empecé interesándome mucho en el mundo creativo, audiovisual, cine, foto. Empecé haciendo fotos, de esto estoy hablando con 16, 15 años, o sea, nada profesional, nada que sea laboral, por así decirlo. Y empecé haciendo fotos. Yo vivo en Madrid, pero toda mi familia es de Galicia, y ahí me apasiona siempre desde pequeño las rutas de montaña, el surf, la naturaleza, el irme con la bici a la montaña y desconectar, siempre me ha encantado. Aquí en Madrid vivo en la sierra, entonces eso lo tengo, y siempre me iba con el móvil a hacer fotos. Yo mismo, yo solo, con el móvil, uno de los trípodes con los que estamos grabando, y empezaba a hacer fotos, empezaba a hacer contenido para mí. Lo iba subiendo, no profesionalizaba nada, nunca me ha gustado tampoco las redes sociales, pero empecé a meterme en el mundo de la fotografía. Editaba desde el móvil toda una chapuza, pero las ganas las tenía sin duda. Poco a poco empecé hablando a marcas, y lo que yo siempre digo cuando estás empezando un proyecto no es pidiendo dinero a cambio o pidiendo el crecer, estar dentro del proyecto, sino que directamente marcas que me gustasen, marcas que realmente yo fuese un fan, les decía, oye, me encanta vuestra marca, me encanta vuestra ropa, si me hacéis un descuento, os hago una sesión de fotos gratis. O sea, que yo os pago con un descuento y me hacéis una sesión de fotos gratis. Muchos me decían que no, y yo directamente compraba la sudadera porque me gustaba. Entonces la compraba, no era una acción comercial, aunque a día de hoy sí se viese así. La compraba, me iba al campo, le hacía fotos, a mí me encantaba la prenda, me encantaban las fotos y se las enviaba gratis. De, oye, he hecho estas fotos, me encanta vuestra marca, pero como fan real. Poco a poco, algunos me dijeron, oye, nos gusta mucho, te vamos a mandar una camiseta, te vamos a mandar una sudadera, toma un 10% de descuento, un 5% de descuento. Eso empezó a hacer una bola de nieve de que cada vez que iba a Galicia llevaba 20 camisetas, 20 sudaderas para hacer y a mí era algo que me encantaba. Ya empezaba a vivir el sueño de, hostia, que marcas que me gustan me mandan ropa. Y para mí eso fue ya cumplir el mayor logro. Que luego obviamente vinieron cosas mucho más grandes, pero esa ilusión de ese niño que empezó a hacer fotos y conseguir que las marcas confiasen en él, me encantó. Empecé a trabajar con Samsonite, empecé a trabajar en proyectos más grandes como Yusus o marcas ya que a día de hoy son más reconocidas y poco a poco empecé a notar que me gustaba mucho ese mundillo, la fotografía y la edición me gustaba, pero yo no era un perfil técnico que me gustase editar y dije, voy a montarme una marca de ropa mía que represente todo lo que me gustan de las marcas con las que trabajo y que represente lo que soy yo. Realmente como empezó la idea y como se definió la idea de esa identidad de marca fue pensándola en una marca de la cual yo sea más fan que ninguno, que represente al máximo esa identidad. Era una mezcla entre streetwear, surf, montaña, que es Half Studios, y junto con mis socios, uno parte de Yusus, del cual tengo una experiencia increíble, empezamos a montarlo. Empezamos con un proyecto, imagínate lo más chapuza que te puedas imaginar, con 300 euros en un proveedor en Moncloa, en el centro de Madrid, comprar 10 camisetas, venderlas, comprar 30, venderlas, muy poco a poco escalándolo, almacenes debajo de mi cama, luego en mi trastero, el trastero de mi pareja, amigos, o sea, un proyecto de lo más de cero posible. Y poco a poco ya empezamos a escalarlo más y llegamos a lo que hablaremos hoy. Fantástico, está claro que un espíritu emprendedor desde el primer momento.
¿Realmente tú te habías propuesto proactivamente emprender desde que eras pequeño? ¿Tenías algún referente en tu familia quizás que te sirviera como Pues mira, ejemplo? es curioso porque mucha gente se me pregunta de, pero si tu padre es emprendedor, tu madre es emprendedora, ¿tienes algo? Realmente no, o sea, realmente no fue que yo desde pequeño fuese una figura emprendedora y ya sabía que iba a emprender. De mi familia no hay nadie emprendedor, de hecho al principio era de los mayores problemas, porque siempre se ha visto como de, hostia, deja eso y ponte a trabajar, ¿no? Y siempre, incluso hasta hace poco, deja como de los proyectos, deja las ideas y ponte a trabajar. Entonces siempre ha sido prueba, error y lanzarte a la piscina. De, oye, venga, voy a probarlo. Si me gusta esa marca, ¿por qué no voy a trabajar con ella? Voy a probarlo. Y luego ya, que pase lo que tenga que pasar, pero oye, la experiencia la voy a ganar seguro. Con Half igual, lo probamos, ¿qué puede pasar? Yo cuando empecé Half fue justo cuando empecé la universidad, o sea, tenía 19 años. ¿Qué puede pasar? Lo empiezo, sí o sí, al menos me llevo unas sudaderas para mí, sí o sí, al menos me llevo fotos, me llevo experiencia. Y al final esa idea de ir conociendo a los fotógrafos que yo siempre he admirado, con los que yo siempre he aprendido, que trabajasen para la marca, gente que vieses por la calle que trabajan para la marca, ya empezabas a ir viendo como ese proyecto no era solo una idea, sino que había algo más. Y yo creo que fue directamente en el propio mundo del emprendimiento donde se desarrolló ese emprendimiento innato de ya sí o sí sé que me monte lo que me monte y quiero montármelo yo. Actualmente también tienes bastantes digamos, formaciones y certificados que aparecen también en tu LinkedIn. A ver si sabes el número. Buf, en eso fíjate que soy bastante culo inquieto, aunque nunca considero que haya aprendido una barbaridad en lo que es la educación tradicional. Siempre he intentado mover mucho. He intentado aprender ya no solo a nivel universidades y cosas más clásicas, sino a aprender de los mejores. Si voy a tener una agencia de marketing, pagar el curso o aprender con la agencia de marketing que yo considero mejor en España, ¿no? Y a nivel formaciones me vuelves a pillar, yo creo que unas 5, tampoco muchas, ¿eh? Bueno, entre certificaciones, licencias y formaciones académicas, sumas también 17. Ostras. Fíjate que tampoco he sido muy buen estudiante nunca. De hecho, a mí el COVID, soy de los que me salvó bachillerato. Si no llegase por el COVID, yo palmaba en bachillerato seguro. Y luego la universidad, que yo estudié publicidad, sí que me fue algo útil en cuanto a meterte un poquito en el sector, pero para mí lo más útil fue hacer Half. Y yo siempre lo digo, cuando tengo algún amigo que dice, oye, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, para mí lo más útil es lo que puedas aprender por tu cuenta. De si ya tienes una marca, al final la marca y tu proyecto y la ilusión al proyecto te obliga a aprender. Te obliga a llegar a casa después de 10 horas trabajando y ponerte a ver un vídeo en YouTube sobre cómo hacer mejores fotos, cómo hacer publicidad, cómo hacer una página web, cómo hacer cualquier cosa. Entonces, si de primeras todo lo que yo aprendí, por así decirlo, lo aprendí haciéndolo, poco a poco, ahora en la agencia igual, si tenemos que aprender algo nuevo, venga, nos lanzamos, lo aprendemos y luego ya si eso lo delegamos. Pero a mí me gusta también mucho el aprender a hacerlo yo, hacerlo yo. Está claro que tenías bastantes proyectos simultáneamente, tanto de la universidad como de tus proyectos de emprendimiento y demás. ¿Cómo lidiabas con todo esto a la vez? Fíjate que a día de hoy tenemos todo mucho más organizado y mucho más profesional, entonces parece que es más sencillo, pero en ese momento lo recuerdo como una época donde te voy a decir tal cual, la obsesión era tanta que daba igual. O sea, si iba a la universidad y en la universidad tenía que entender en clase a la vez que yo en el ordenador estaba haciendo una página web, estaba haciendo unos diseños para la marca de ropa, luego en el autobús estaba con el ordenador, luego llegaba a casa, seguía. Al final la obsesión era tal que a día de hoy veo que cuesta más que cuando estaba en ese momento. En ese momento al final no me guiaba ni por el dinero, ni por los problemas, sino directamente la ambición, obsesión de que el proyecto saliese. Y a día de hoy, que ya son tareas más profesionales, hay gente detrás del proyecto, ya no puedo volverme loco a hacer cosas, sino que hay que tener una estabilidad de proyecto, creo que es incluso más complicado. Porque esa época al final la recuerdo con tanta ilusión de emprender desde cero, que se hace muy fácil. Claro, estoy seguro, Yago, de que con 14, 15 años ya tenías algunos proyectos de emprendimiento, aunque fueran muy pequeñitos. Cuéntanos alguno. Pues yo creo que en esa época, o sea, más 15, 16 años, lo que tenía sobre todo centrado en la fotografía. Y yo en la fotografía no era simplemente el me gusta hacer fotos, sino quiero ver cómo con esto, tampoco te voy a vender que yo fuese un gurú de los negocios con 15 años, pero quería intentar comercializarlo lo máximo. Yo decía sesiones de fotos a 10 euros, 15 euros una sesión de fotos, incluso la mayoría gratis, que fue al final lo que ocurrió. Y no había un proyecto como tal, sino era más intentar yo como marca personal fotógrafo, alejado un poco de las redes, pero sí como fotógrafo, poder transmitir lo que yo quería transmitir para esas marcas en su ecosistema, en su identidad, y siempre me ha gustado mucho de ahí, que a día de hoy sigo trayendo, todo el tema de identidad, branding, cómo una marca puede reflejar a través de su foto, su comunicación, todo lo que representa sin ni siquiera contarlo. Fue una de las cosas que más intentamos en Half, que aparte de conseguir diferenciarnos de la cantidad de marcas de ropa que hubo en ese boom de 2020, donde todo el mundo tiene un e-commerce, una marca de ropa, intentamos diferenciarnos mucho a través de la creación de contenido.
que la gente nos viese o que la gente viese una publicidad y simplemente viendo los colores, viendo el tono, viendo la foto, viendo la edición, ya nos pudiese asociar a nosotros como marca. Claro, tenías experiencia previa, además, con otras marcas de ropa, pasaste, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Por Voladora, por Yuxus. ¿Cómo fue tu entrada en esas empresas? Ahí ¿Qué sí rol que trabajé tuviste? con cientos de marcas, pero lo que te digo, era al principio de escribir a muchísimas, pero muchísimas, de estar en casa y decir, voy a hacerme un listado de 200 marcas pequeñas que vea, que me gusten, pero sobre todo que me gusten, no por trabajar y por ganar experiencia ni porque me paguen, que me gusten y ofrecerles el comprarles algo, ofrecerles el que me hagan un descuento o luego ya poco a poco ofrecerles el, oye, si me mandáis algo gratis, os hago una sesión de fotos y si os gusta ya planteamos nuevas cosas. Pero primero que veáis cómo trabajamos. Sobre todo mi objetivo ahí, y no pensando en un largo plazo, idea comercial, que todo va a salga perfecto, sino mi objetivo es ganar experiencia y pasármelo bien. O sea, a mí realmente, yo siempre lo digo, si empiezo a emprender en algo, si empiezo a montarme algo es porque me gusta. Yo no tenía ningún problema en irme lloviendo a Galicia a hacer fotos porque lo iba a hacer igual. Y si además iba a hacer lo que a mí me gustase y me mandaban ropa, yo en ese punto lo veía como, esto es lo mejor que puedo hacer, estoy viviendo mi sueño. Y ya poco a poco, cuando empezaron a pagar, empecé a trabajar con marcas que a lo mejor tampoco ya cuadraban tanto con mi idea, pero ya sí que era más a nivel laboral, me empezó a gustar, pero ya la fotografía vi que tenía un techo de no me hace tanta ilusión como yo pensaba. La ilusión que me hacía era el empezar el proyecto y pasé de esa fase fotografía a una parte más branding, negocio y lo que es una creación de una marca, un proyecto. Claro, y entiendo que al rodearte también de tantas marcas de ropa emergentes, pudiste apalancar ese conocimiento para después iniciar Half. ¿Qué tipo de aprendizajes sacaste partido, digamos, para comenzar esta marca de ropa? Pues yo creo que he aprendido muchísimo de toda la cantidad de profesionales y gente muy, muy, muy top del sector. Y al haber trabajado con tantas marcas de ropa, siempre vas viendo cómo lo va enfocando cada uno. Y Half realmente fue un mix de todo lo que pude aprender. Y diría donde más lo destaco fue de Fer Carrillo. Ya lo conoces, donde te lo presentaré. Un auténtico crack, le tengo más cariño que a ninguno. Y fue uno de los que estuvo metidos en Yusus y fue quien me enseñó gran parte de cómo se gestiona una marca y fue quien me acompañó y me dio ese impulso en Half para que luego Half pudiese haber llegado a donde llegó. Y fue todo acompañado de la mano con él, de él y mucha más gente que he podido aprender. Y yo siempre que es algo que creo que es esencial, cuando empiezas cualquier proyecto está muy bien hacerlo solo, está muy bien tener ese foco, pero si te vas al menos ayudando y vas teniendo esa mentalidad de aprendiz, que suele decir mucho, ¿no? De gente que ya ha pasado por donde tú quieres pasar, si vas cogiendo cada amiguita de cada uno de ellos, al final el camino se te hace más fácil siempre. Seguro. ¿Cómo empezaste Half exactamente? ¿Con cofundadores? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Con cuánto dinero? ¿Cómo fueron esas primeras ventas? Half, fíjate, empezó como primero una idea loca de, oye, si sacamos esto, íbamos a sacar primero una marca como de accesorios, luego empezamos a plantear la idea de una marca de surf, nos llegaron propuestas, yo ya conocía muchas marcas de antes, algunas nos estaban proponiendo lanzar la marca, y con gente como el que te digo, Fernando Carrillo, empezamos a plantear la idea de, oye, si nos unimos y empezamos a crear algo, ellos tenían a la vez sus proyectos paralelos, yo seguía haciendo cosas de fotografía, hacía también algo como de consultoría e-commerce, un poco un mix de todo, empezamos a decir, oye, vamos a intentar unir todo, vamos a intentar ver qué podemos hacer y probamos. Y realmente el inicio fue yéndonos a Moncloa, Fer y yo, con 300 euros a un proveedor, un diseño sencillo de surf, coger 10 camisetas blancas de la peor calidad posible y las más baratas posibles y empezar a venderlas. Al principio vender a amigos, vender a conocidos, vender a familiares y poco a poco, al principio ese inicio, mucha gente lo idealiza de me monto la marca perfecta, lo lanzo y me hago rico en una noche. La realidad, al menos lo que yo he vivido, es que al principio es muy jodido. Al principio vas vendiendo y ves que toda la gente que te compra es gente que te conoce, gente que lo hace como, oye, te estoy haciendo un favor. Y cuando empiezan a llegar las primeras ventas de, hostia, nadie me ha avisado de que va a comprar y ha comprado a alguien, ahí es cuando empiezas a plantearte, de, hostia, hay alguien que no me conoce, que no compra por mí, que le ha gustado la marca y se ha dejado 20, 30 euros que costase en ese momento la prenda en comprarlo, sin hablar conmigo. Piensa que yo ahí tenía, nada, 19 años. Entonces ese punto fue el que dijimos, hostia, se pueden hacer cosas. Y empezamos a vender y al final fue una bola muy lenta. A mí algo que en parte me gusta, aunque en parte también en esos momentos lo hubiese deseado, es que nunca hemos tenido un boom de viralidad, nunca hemos tenido un golpe de suerte de decir, hostia, hemos hecho un sorteo, por ejemplo, y de repente tenemos 100.000 seguidores. O hemos hecho una acción de marketing con un influencer o una campaña que se ha hecho viral y de repente nos ha adelantado 5 meses que nos hubiese costado mucho tiempo y dinero. Nunca lo hemos tenido, en la agencia hasta ahora tampoco lo he tenido nunca, no sé si me llegará o no me llegará, tampoco lo busco, pero es algo que me ha gustado también a cada mes ir creciendo muy lento. Nunca hemos tenido un mes que digamos, ya está, ya con esto nos retiramos, con esto nos va bien, con esto contratamos personal, sino que cada mes ha sido problema, cosas buenas, problema, cosas buenas. Claro.
Y justo lo que decías tú, ¿no? Al final uno inicia un proyecto y lo importante es iniciarlo, ¿no? Y es ir pues, bueno, mejorando el proceso constantemente, ¿no? ¿Qué dirías que es imprescindible planificar en un inicio y qué no lo es tanto? Fíjate, al principio puedes planificar muchísimas cosas, pero siempre te va a salir mal. Siempre vas a descuadrar, siempre vas con la idea, incluso a día de hoy nos pasa, decimos vamos a hacer estos meses esto. Y luego ya la semana hay que cambiarlo todo porque o nos hemos pasado o nos hemos quedado muy cortos o ha habido más problemas. Entonces, de primeras para mí, más que planificar, lo que tienes que tener es la idea de qué quieres conseguir o qué referencia tienes, intentar apuntar lo más alto y no hacer lo que parece bonito, sino hacer lo que realmente lo quieres hacer. O sea, hacer lo que no te apetece hacer, voy a empezar realmente a, si es subir contenido, ponerte a subir fotos, escribir a 1000 influencers, escribir a 1000 personas, hacer lo que te va a hacer llegar antes a donde estás, aunque no te apetezca hacerlo. Porque a todo el mundo le gusta subir vídeos chulos a las redes, a todo el mundo le gusta hacer diseños chulos, pero antes que hacer un diseño chulo que venda, tienes que conseguir que haya gente que quiera comprártelo. Entonces, para mí más que planificarlo es tener esa disciplina a querer hacer lo que no te apetece hacerlo, pero es lo que debes hacer si quieres llegar a donde quieres la marca. O si lo quieres de verdad, que mucha gente quiere la idea de emprender por el simple hecho de estoy emprendiendo, me subo vídeos chulos, un poco así flow vende humos, pero si realmente quieres llegar a tener la marca que quieres, hacer las pequeñas acciones que te hacen llegar a donde quieres. Claro, Diego. También has comentado que ha habido un boom enorme de marcas de ropa y de proyectos como este. ¿Qué recomendarías a alguien que está planteándose iniciar una marca de ropa? ¿Qué consejos le darías para empezar? ¿Qué debería hacer quizás de cara a marketing y redes sociales? Luego comentaremos de Agencia Ícaro, que sí que es verdad que no tocáis redes sociales, pero estoy seguro que tienes muchas nociones al respecto. Y en general, ¿cómo se empezaría? Fíjate que aunque yo lo haya hecho hace poco, te voy a decir el consejo como si fuese un abuelo ya, pero no hay casi diferencia de ahora cuando empezamos el proyecto. Realmente, igualmente, en estos 4 años ha cambiado muchísimo el sector de las marcas de ropa. Es verdad que cuando yo empecé fue un poco el boom de marcas de ropa. A día de hoy hay muchas que pegaron ese boom, como Jusus, Scoofers, M Studios, que ya están muy establecidas en el sector, pero aún así siguen saliendo muchas marcas de ropa. Yo lo que veo y lo que noto con esa sensación de marcas, porque me sigue gustando mucho estar en el mundo e-commerce, es que a día de hoy hay que diferenciarse mucho más. Y sobre todo, cosas que en Half no hicimos tanto, es diferenciarnos mucho más a nivel contenido viral y contenido orgánico. Half es verdad que dependíamos mucho de la parte de publicidad, aunque luego ya empezamos a tener reconocimiento orgánico, pero a día de hoy me centraría mucho en sacar productos de mucha calidad, productos que se viesen muy bien de cara a un público, a un nicho mucho más concreto y que no fuese un producto tan comercial. Hay 1000 formas de hacerlo y a día de hoy incluso me gusta, veo marcas que hacen todo lo contrario a lo que se debería hacer y les va bien, otras que cogen una cosa de cada una, lo mezclan y les va bien. Ayer, de hecho, en el evento vimos gente muy parecida a esto. Y yo creo que más que un punto concreto, un secreto, es conseguir diferenciarte y que la gente te vea valor. Parece algo muy sencillo, ¿no? Pero si te fijas, todas las marcas que lo empiezan a hacer son maravillosas. Y ya no tanto marcas grandes, con muchos seguidores, sino marcas pequeñas, que son más nicho, más lujo, más exclusivo. Ahí yo creo que va a evolucionar un poco más el sector y es algo que me hubiese gustado mucho plantear. Hemos hablado de los inicios de un proyecto como este. Si ahora pasamos de cara al crecimiento de este proyecto, cuando empieza a escalar, en primer lugar, ¿qué retos afrontas? Para mí uno de los mayores retos sin duda en un e-commerce, y vosotros en Combo lo sabréis, es atención al cliente, problemas de logística, problemas de envío, problemas de financiación. O sea, llega un punto en la marca donde empiezas a subir unos escalones y deja de ser hacerlo bonito, de oye, vamos a hacer diseños, vamos a hacer fotos, vamos a hablar con influencers, y pasa a ser ostras, tenemos tantos problemas con la hacienda, tenemos tantos problemas con el abogado, necesitamos financiación para el Black Friday, que faltan 8 meses, pero tenemos que pagarlo ya, no entra más ropa debajo de mi cama, hay que coger un trastero. Atención al cliente es un caos, necesitamos meter gente, atención al cliente es muy tedioso, es muchísimo tiempo, vosotros lo sabéis más que ningunos. Logística, igual, los envíos tardan mucho, hay problemas, la calidad. Llegó un punto donde pasamos de hacerlo bonito, hacerlo chulo de una marca, a estar todo el día como bomberos de incendios, todo el rato, incendio tras otro en la marca, problema tras otro. Yo creo que es una temporada donde te quema mucho, también tienes que tener mucha fuerza de, oye, todo esto va a ser porque queremos conseguir algo más, y es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que pasar, sí o sí, no podemos saltarnos este paso, pero para mí son las épocas más complicadas, donde día a día es un problema, un lío nuevo, cosas que se te quedan muy grandes porque hasta ahora nunca las has vivido y tampoco conoces tanta gente que haya estado en ese punto, y para mí creo que ha sido de las etapas como más duras a nivel emprendimiento. Claro, al final decías que te pasas el día apagando fuegos, ¿no? Sí. Pierdes tiempo en la operativa del día a día y no lo tienes para dedicarlo a estrategia, ¿no?
¿Qué decidiste externalizar? ¿Qué considerabas que era prescindible, ¿no? O se podía dejar aparte? ¿Y qué, en cambio, considerabas que era core de la empresa y debías mantener? Pues bien, Half tampoco considero que fue un ejemplo perfecto porque la estructura de la organización al final creo que crecimos sin tanta experiencia y siendo tan jóvenes y sin una base sólida, no había unos pilares sólidos, hicimos lo que había que hacer en cada momento por inercia, pero sobre todo, por ejemplo, ahora de cara a la agencia, a otros proyectos, sí veo que hay cosas que me hacen mucha ilusión, de hecho lo decía ayer en el evento el de Pompey, que me pareció un auténtico crack, hay cosas que me hacen mucha ilusión hacer que considero que no soy yo el mejor que quiero hacerlas, pero me animo a hacerlas porque me hace esa ilusión de seguir en el proyecto, aunque no sea yo el que más aporta. Yo creo que es buscar el punto medio entre lo tengo que delegar porque es necesario, tema, por ejemplo, ahora mismo fiscalidad, atención al cliente, tema envíos, logística, cualquier cosa así donde yo, por mucha ilusión que me pueda hacer, sí que no aporto absolutamente nada. Todo es intentar delegarlo, siempre controlándolo, por supuesto, pero delegándolo, pero cosas donde sé que, por ejemplo, mira, ahora que estoy con el tema de la IA, estoy muy metido en el tema de automatizaciones. Yo sé que hay gente mucho mejor que yo en el tema de IA y en la agencia colaboramos con gente mucho mejor que yo en el tema de IA que son expertos en IA. Pero son cosas que a mí me apetece aprender, me apetece hacer yo, me apetece trastear. Entonces son cosas que busco el punto medio entre delegarlo, pero también hacerlo yo, animarme y al final con esa gente, con esos colaboradores, por supuesto de la mano, vamos consiguiendo que esa parte de ella en la agencia tenga más protagonismo y que a mí, como en este caso CEO de la agencia, se me ocurran también nuevas ideas de cara a la IA que antes no se me iban a ocurrir si no tenía un conocimiento base de ella. Claro. Buenísimo. Oye, y después de este escalado o crecimiento, ¿cuándo llegó el punto álgido de Half? ¿A cuántos países llegaste? ¿Realmente a qué volumen llegaste? Y después, ¿qué sucedió para que terminara cerrando? Mira, en Half, lo que te dije antes, hemos crecido durante una temporada tan rápido que no teníamos unos pilares, no teníamos una base, íbamos literalmente por inercia, iba muy bien, vendíamos mucho. El problema de cualquier marca de ropa en estos casos es que luego, de cara a gestionar logística, gestionar temas legales, en España es complicado emprender para todas estas cosas y siendo joven que te enteras de pocas cosas, más aún, llegó un punto donde nos empezamos a ver con tantos problemas y luego de cara a la financiación para pedir más stock y poder vender algo más, muchos más problemas, proveedores teníamos que empezar ya a vender, no con proveedores de aquí o proveedores de Portugal, sino tener que externalizar toda la parte de producción. Entonces nos vimos como con tantos problemas que poco a poco el proyecto, digamos que a todos nos fue quemando un poco y ya era más problema tras problema. Había muchos puntos de, venga, esto nos hace ilusión. Era problema tras problema y todo rápido, todo con, venga, tenemos que hacerlo ya, esto tiene que estar sacado para la semana que viene, necesitamos financiación para la semana que viene, necesitamos dinero para la semana que viene, todo con mucha urgencia. Y aparte de vender en muchísimos países, vendíamos en prácticamente casi toda Europa, incluso fuera de Europa, aunque España, Francia, Italia, Portugal era lo que más vendíamos sin duda. Sí que llegamos a ese punto de intentar tener una presencia más europea, al final el ticket siempre es más alto y ese rollito surf, naturaleza les gustaba mucho y cuadraba mucho, pero donde más nos centramos siempre fue en España. Uno de los mayores boom que yo recuerdo de Half, respecto a lo que has dicho de crecimiento, fue de los últimos Black Fridays donde yo estuve aún, que de repente en 2 días hicimos récord de ventas. Llevamos trabajando toda la estrategia de publicidad, toda la estrategia de comunicación, toda la estrategia de imagen para que todo ese Black Friday cuadrase y no se nos viese tampoco como una marca de descuento, como una marca mercadillo, como solemos llamar nosotros aquí. Y yo creo que fue de los booms donde de repente, de una semana a otra, vimos que ese Black Friday había marcado un antes y un después. Que ya empezamos a tener mucha más facturación, una facturación ya muy alta de lo que veníamos acostumbrados, a lo que veníamos viendo de competencia que se había quedado detrás nuestra, pero también esa facturación tan alta hacía que sin tener los pilares bien montados, sin tener una base montada, sin tener bien delegado en un buen equipo todo el proyecto, se nos quedaba grande y se nos quedaba para tener que apagar más incendios, tener que apagar más problemas. Yo en ese punto ya estaba, con lo que es Agencia Ícaro a día de hoy, montándolo, empezaba a centrarme en tema e-commerce, tema consultoría e-commerce, más a nivel agencia, marketing y consultoría, y ya empezaba a ver que el proyecto me iba cansando, empezábamos a ver cómo cada uno tiene una idea muy distinta, y el proyecto, digamos que no fue llegamos hasta aquí y el proyecto muere, sino que empezaba a apagarse al menos la ilusión que teníamos sobre el proyecto. Yo me salí del proyecto a principios de hace 2 años, y el proyecto ahí continuó igualmente, yo seguí manteniendo mi ayuda para el proyecto porque al final fui el CEO y fundador, pero poco a poco me fui saliendo. Y luego yo ya me salí por completo del proyecto y el proyecto ya, cuando yo me fui no me acuerdo cuántos meses fue, pero ya desapareció por completo. ¿En qué momento decides que es el momento, que es ocasión de dar un paso al lado? Yo creo que no fue un momento claro de decir me ha ocurrido esto, ya está, lo dejo, sino fue más un cúmulo de cosas y sobre todo la idea de, oye, quiero montarme un proyecto.
la agencia Ícaro ya empezaba a tener mi idea, empezaba a tener mis clientes, entonces nunca ha sido me ha ocurrido esto en la vida, voy a cambiar por completo la dirección y el rumbo que quiero tomar, sino más un cúmulo de cosas hasta que digo, oye, poco a poco voy a dejar el proyecto. No fue, oye, esta es mi carta de dimisión, me voy y a partir de ahora cambio mi vida, sino que fue muy progresivo. Ya, última pregunta que te hago acerca de Half. Wholesale, ¿verdad? El Corte Inglés, no sé si llegasteis a hacer pop-ups vuestros propios, no creo que tuvierais un local vuestro. Venta física, ¿cómo la trabajabais? Pues mira, yo siempre he sido muy partidario de, sobre todo en un proyecto así, emprendiendo desde cero, la venta digital al 100%, sin nunca tener en mente esa tienda física, ¿no? Es verdad que en los últimos años estuvimos metidos en el Corte Inglés, trabajamos con varios Corte Inglés en Madrid, incluso fuera de Madrid. Pop-ups no llegamos a hacer ninguno nuestro al 100%, pero sí colaborando con multimarcas. Y me encantaba mucho esa idea de evento, esa idea de algo presencial, algo que la gente pueda palpar, que la gente pueda ver toda esa identidad que transmites en fotos, que te lo vea presencial y que la ropa también la vea presencial. Estaba muy bien, pero nunca hemos llegado a hacerlo. Tienda física me hubiese encantado además montar una tienda con un concepto muy nuestro, más que una tienda donde vayas y compres la ropa, que se refleje muy bien lo que nosotros transmitíamos, que esa esencia de naturaleza, de surf, de montaña, se viese muy reflejada, pero nunca hemos llegado a hacerlo. Fantástico. Pasamos ya a la agencia Ícaro. ¿Cómo inicias el proyecto? Ya has dicho simultáneamente a Half Studios. Y bueno, ¿cómo encuentras a tu socio cofundador y cómo empieza a crecer este proyecto? Pues mi agencia Ícaro empezó prácticamente como todo lo que he hecho, de la nada, muy poco a poco, muy progresivo, sin una idea loca de primeras, sino más en lanzándote a hacer ideas nuevas. De, oye, me está escribiendo gente de una marca de ropa que quiere que le ayude en algo. Les he hecho una mano. Todo esto sin tener ningún nombre aún. Luego que alguien que le ayude a hacer la publicidad, alguien que le ayude con un tema de logística. Y muy poco a poco dije, hostia, esto me está gustando mucho, yo empecé a estudiar publicidad, voy a montarme una agencia. Al final acabé denominando Agencia Ícaro, aunque anteriormente se llamaba Emporium Studios, que era uno de los nombres de las sudaderas que teníamos, y se empezó a llamar Agencia Ícaro. Muy progresivo, solamente trabajábamos con e-commerce, porque era donde yo tenía toda la experiencia, entonces yo les ayudaba y empezamos a pensar, oye, vamos a hacer una página web a esto. Bueno, empecé a pensar, en ese punto estaba yo solo aún, empezamos a trabajar con marcas muy pequeñas. Cuando empecé ya esta etapa donde Half empezó a ser un proyecto secundario y hasta que acabé dejándolo, empecé a plantearme la idea de voy a tomarme muy en serio Agencia Ícaro. Siempre, como os puede ver, siempre he estado en una línea de proyectos, entonces nunca he tenido tampoco un parón, tampoco estaba acostumbrado a qué hago ahora, entonces siempre tenía que estar liado. Entonces soy una persona que soy muy obsesivo en esa parte, me gusta mucho el estar siempre ocupado, estar siempre trabajando, estar siempre haciendo cosas, porque si no incluso me entra ansiedad el estar un día en casa sin hacer nada. Y esas cosas no las aguanto, entonces siempre he estado haciendo cosas. Un día de casualidad, con un amigo que quería presentarme a otro amigo, acabé conociendo a Javi, que es mi actual socio en la agencia, y él tenía muy convencida la idea de que quería hacer una agencia de SEO. Él es un perfil muy desarrollo, muy tecnológico, muy SEO, y yo era todo lo que no tenía. Entonces en ese punto empezamos, como todo, lanzándonos a la piscina y ver qué puede pasar, de oye, pues ayúdame en algunos proyectos y vemos qué podemos hacer, me ayudas en algunos proyectos que tengo de la agencia y aprendemos cosas juntos. A partir de ahí empezamos a ver que sí era algo necesario y que yo solo en la agencia no podía llegar a donde quería llegar y empezamos a plantear la idea de trabajar juntos. Esto fue hace realmente poco. Al principio estábamos con la universidad, aún estábamos cada uno con nuestras cosas, él aún estaba trabajando en otro lado y empezamos a hacerlo en nuestros tiempos libres por la tarde, cuando volvíamos de la universidad o del trabajo y nos metíamos en su trastero, hasta que un año dijimos, vamos a reformar el trastero. Es un trastero tal cual lo que te imaginas de trastero de Steve Jobs, vamos a reformarlo un poco, vamos a pintar un poco. Estuvimos un año ahí y ya cuando acabó ese año dijimos, ostras, un año de foco, un año de ir aquí todos los días, centrarnos aquí todos los días, hemos crecido mucho, nos ha ido muy bien, podemos hacer cosas mucho más grandes. Y fue cuando planteamos dar el salto grande, empezar a contratar más gente, venirnos a las oficinas y montar de lo que era Agencia Ícaro una idea de trastero de 2 chavales a lo que puede ser un proyecto serio, profesional y ya con una sede física. ¿Qué tamaño tiene ahora? Actualmente, fíjate, y en parte me gusta, en parte no me gusta decirlo, somos mucho más pequeños de lo que parece en cuanto a personal. Nos basamos muchísimo en automatizar todo lo que podemos. La IA para nosotros es 7 empleados más. Tenemos automatizaciones, tenemos una gestión donde, muchas veces se lo digo incluso a clientes con la confianza de, en tu proyecto van a trabajar 3 personas que van a trabajar como si fuésemos 20. Y tú lo vas a ver así. Vamos a poder tener una gestión de clientes como si fuésemos 20 tíos de SEO, 20 tíos de publicidad.
Actualmente internos como tal, de gente que estemos en el día a día, solemos ser en torno a 5 o 6 personas, pero donde más nos centramos, sobre todo por el modelo más híbrido que tenemos en cuanto a servicios, es en colaboradores. Entonces toda la parte de IA, toda la parte de producción audiovisual, mucha parte de redes sociales que no tocamos nosotros mismos, parte de diseño digital, todo eso solemos delegar en colaboradores ya de confianza, no es un freelance que contratemos cada vez, sino más un modelo donde no tengamos que tener una estructura enorme de gestión de personal, sino que somos un equipo con mucho foco, unos cracks en lo que hacemos todos, y cuando necesitamos algo que ninguno controla, lo solemos delegar en colaboradores. Oye, me encanta que hables tanto de IA. ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué automatizas? Aquí, como te he dicho antes, yo no soy el mayor experto de IA en la agencia, pero sí soy el que más ilusión le pone a intentar aprender cosas nuevas, ver qué podemos hacer y ver, sobre todo, yo también soy muy obsesivo en productividad, en no perder el tiempo. Entonces, cosas que, por ejemplo, facturas. Todas las facturas, toda la gestión de facturas está todo 100% automatizado, el envío al cliente, la generación de la factura, automatización de correos a nivel comercial. Igual, yo sigo a Dani, que es uno de nuestros comerciales, no envíes ningún correo. Él ya tiene sus plantillas, tiene su base y tenemos una automatización, todo con N8N y con Make, una automatización completa para que todos esos correos se envíen y de forma personal a cada cliente. Explícalo al detalle, que lo comentamos ayer y me encantó. Mira, nosotros, yo no voy a ser el mejor que lo explique, pero nosotros llega un punto donde vemos muchas tareas, por ejemplo, hacer las facturas, yo sí que llevo toda la parte de cuentas, entonces hacer las facturas todos los días, meterme, cambiar el nombre, cambiar el dato, enviarlo al cliente, o Dani a nivel comercial, los mails. Cuando un cliente le dice, mándame un mail con más información, tiene que meterse, escribir el mail, llega un punto donde es una tarea repetitiva que la IA puede sustituir por completo. Y tareas que antes nos podía hacer una persona, ahora en la agencia nos lo hace una IA sin ningún problema y personalizada. Al principio, por supuesto, tiene sus puntos flojos, donde dices, vale, el mail está bien, pero no deja de ser un copia y pega, hasta que ahora con esos gráficos, esos árboles en 8N, en Make, que conseguimos realizar, hacemos que pulsando un botón, según la información que Dani ha grabado y se ha resumido con una IA de la llamada con el cliente, esa información resumida ya por una IA pasa por una serie de automatizaciones y un flujo de módulos en el 8N, que conseguimos que toda esa información se recoja bien, se redacte un mail, se personalice a lo que Dani ha hablado con esa persona en llamada y se le mande un mail 100% personalizado a cada persona. Y ya no solo ese mail, sino luego todo lo que puede venir detrás. Ya sea pues en 3 días si no ha respondido a un follow-up, si ha agendado reunión, un recordatorio de la reunión, confirmar el número de teléfono. O sea, una serie de cosas que al final hacen no solo que crezcamos como agencia, que tengamos una mayor tasa de cierre, sino también que a nivel comercial no perdamos tiempo. Entonces, cada 10 minutos que Dani está perdiendo en mandar un mail, ahora está llamando, ahora está en una reunión. Y conseguimos, como te he dicho antes, siendo 3-4 personas a nivel comercial, parecer que somos 20. ¿Dónde implementarías IA? En todo, en prácticamente casi todo. Hay muchas cosas que intentamos implementar y forzamos a implementar, pero no llega a ser igual que si lo hacemos nosotros. Que, ojo, muchas veces también, por ejemplo, tema contenido en LinkedIn, por ejemplo. Está muy bien, yo tengo presencia en LinkedIn, me gusta mucho la plataforma, subo mucho contenido, pero yo sé que es algo que si todos los días dedico 1 hora de mi tiempo a subir contenido, no me va a servir tanto como si le dedico a otras cosas. Entonces eso, 100% automatizado. Redes sociales, intentamos automatizar lo máximo posible. Aunque no sea muchas veces la mejor solución, sí que es la mejor solución de cara a la cantidad de tiempo que tenemos y de cara a la inversión que tenemos. Entonces muchas veces nos vale más tenerlo hecho con IA a medias a no tenerlo hecho. Y eso nos ayuda mucho a siempre poder avanzar y cuando vemos la oportunidad, sacamos un MVP aunque sea con IA, poder sacarlo nosotros, poder meter una persona y ya esa mezcla entre una persona y una IA, poder sacarlo el mejor producto posible. Qué bueno. Oye, ¿tienes todos los huevos en la misma cesta o se está gestando algún otro proyecto actualmente? Actualmente siempre he sido de tener muchas ideas, muchos proyectos, pruebas, reventa de cosas, siempre he sido de moverme muchísimo, pero a día de hoy, sobre todo desde que nos metimos en la oficina, sí que vamos al 100% con foco en la agencia. Además considero que es un proyecto, me hace mucha ilusión el proyecto, ya no solo por lo que conlleva de cara a los clientes con los que trabajamos, sino el futuro que puede tener, que es muy híbrido. No nos veo solamente haciendo publicidad, web, SEO y consultoría para empresas, sino que empezar a plantearnos en muchos de nuestros clientes que confían mucho en nosotros, meternos nosotros dentro del proyecto con participaciones, trabajar nosotros ya dentro de proyectos que nos hacen mucha ilusión y de cara a la agencia, cualquier proyecto nuevo que se nos ocurra, trabajarlo como si fuese un cliente dentro de la agencia. Tanto Javi como yo tenemos muchas ideas de futuros proyectos que queremos sacar y no plantearlo como tengo la agencia y a otro lado tengo otro proyecto, sino que tengo la agencia y dentro de la agencia estoy creando un proyecto que es un cliente nuestro. Entonces la agencia me lleva toda la gestión a mi propio cliente, por así decirlo, y está todo en el mismo sitio, ¿no? No deja de ser la idea que has dicho, todo el huevo en la misma cesta, pero trabajando todo bajo la identidad de agencia Ícaro. También estamos trabajando, intentando sacar y sacando ya MVP de lo que es una mini formación del mundo de marketing, sobre todo para gente que empieza desde cero en el mundo agencia, y muchas ideas más que se nos ocurren que poco a poco iremos creciendo. Claro, justo comentabas, hubo un boom de marcas de ropa.
Quizás hay un boom de agencias de marketing, no sé si es un mercado hiper ofertado, digamos. ¿Cómo lidiáis con ello y con la competencia? Mira, las marcas de ropa, al igual que las mundo de agencias ahora, es un sector donde la barrera de entrada parece muy pequeña. Es verdad que en marcas de ropa la barrera de entrada ya es un poco más grande por el tema de stock, tema de inversión. Una agencia de marketing, a día de hoy cualquier chaval, anda que no hay gente que vende cursos y muchos vende humos, piensan que saben hacer publicidad y ya de repente tienen una agencia, ya son profesionales, ya te ponen que han trabajado con 100 clientes. Entonces nuestra competencia en ese aspecto vemos que hay muchísima, mucho más que en marcas de ropa incluso. También la competencia hay una competencia mucho más estable, mucho más grande que en muchas agencias de marketing que llevan años trabajando. Pero de cara a un cliente siempre intentamos buscar ese punto entre somos chavales que sí hemos aprendido por nuestra cuenta, no tenemos mega estudios, no tenemos formaciones, somos chavales. Hay muchos que nos comparan con su becario, nos comparan con su hijo y no les juzgo porque es normal, pero buscamos ese punto donde nos vean chavales y tengamos ese punto extra de somos unos críos, pero que a la vez nos vean profesionales. Entonces el hecho de tener las oficinas, trabajar con los clientes que trabajamos, hacer un servicio impecable, hace que ese somos chavales nos aumente más que nos reste. Muy bien, Yago. Te voy a hacer 3 preguntas de reflexión, son bastante sencillas, pero bueno, también son interesantes. La primera es preguntarte qué cambiarías de las decisiones de emprendimiento que has tomado hasta ahora. Uf. Fíjate que no cambiaría ninguna porque es lo que me ha hecho llegar al final aquí a donde estamos, tras todas las cagadas, tras todas las liadas, es realmente lo que ha funcionado, al menos es lo que me gusta ahora, que hubiese podido funcionar mucho mejor, estoy seguro que sí. Pero te diría muchas veces, aparte de estar obsesionado en el proyecto, muchas veces pararnos a no dejar que el proyecto vaya por inercia, parar un poco más las cosas en ciertos puntos que en ese momento nunca se hubiese ocurrido, entonces es un poco surrealista la idea de haberlo cambiado, pero habernos parado más a decir, vale, tenemos esta situación, tenemos esto, ¿por dónde queremos encaminarnos? Al final llega un punto donde estás apagando incendios de forma continua durante tantos meses que nunca te paras a decir, vamos a pararnos por una pizarra en blanco, ver qué queremos hacer, ver cómo queremos avanzar y cómo vamos a ejecutar lo que realmente queremos. En vez de estar todo el día, no, mañana tengo que quitar esto, mañana tengo que ayudar a esto, mañana tengo que solucionar esto. Y yo creo que sería uno de los puntos más clave. A día de hoy en la agencia sí que intentamos, tanto Javi como yo, guardarnos de vez en cuando huecos. Hay muchas veces que es imposible, muchas veces que vas con la cabeza tanto en foco de tengo que solucionar esto a este cliente, tenemos que trabajar esto, que cuesta el pararte y decir vamos a pensar, vamos a ponernos una pizarra en blanco y rellenarla de ideas que queremos hacer. Pero cuando lo hacemos suele ser, y nos lo marcamos en el calendario fijo para que nunca se nos olvide, una vez cada 2 semanas, suele ser increíble. Y suele ser de esto que ya te vas al fin de semana, lo vamos a hacer los viernes por la mañana, te vas al fin de semana ya con la idea de, ostras, tengo como una visión desde fuera de cómo quiero plantear el proyecto y qué cosas sí me gustaría enfocar y qué cosas no. Si te presentamos ahora una persona de 16 años que se está planteando emprender, ¿qué consejo le darías? Primero de todo te diría que lo hagas. Que sea lo que sea, seas profesional, no seas profesional, sepas que lo puedes hacer, que no, siempre y cuando cumpla la ética y tampoco estés liándola a otros proyectos, porque siempre hay una cara detrás de ese negocio, pero que hagas lo que sea. Que pruebes y es la mejor forma de que vas a aprender. Y sobre todo que si quieres un proyecto, que a día de hoy, al menos lo que me sale a mí, siempre veo ese mensaje muy idealizado de emprender, que sepas que vas a tener que joderte mucho, vas a tener que tener mucha disciplina y vas a tener que hacer las cosas que no te gustan. No te metas a emprender únicamente por el dinero, no te metas a emprender porque un vendehumos te ha dicho que tiene un Lamborghini y con su curso de €1 te vas a hacer rico. Para nada puedes aprender de gente así porque siempre hay mucho que aprender, pero piensa que es realmente jodido. Y si lo vas a hacer, ya que va a ser jodido y va a ser duro, que sea con ilusión. Al menos yo lo que más he aprendido en todo lo que he emprendido es no hacer un proyecto por dinero, no hacer un proyecto por situación laboral, sino hacerlo porque me hace ilusión. Si me gusta el surf, voy a buscar un proyecto que sea de surf. Si me gusta el fútbol, voy a hacer un proyecto que sea de fútbol. Porque eso va a hacer que realmente ir al trabajo, por así decirlo, se te haga fácil. Nosotros cuando venimos a la oficina es que yo vengo hasta algún fin de semana. Si no tengo nada que hacer, vengo. En Half, el ir a hacerme fotos, si son fotos de lo que a mí siempre me ha apasionado, siempre me ha gustado, nunca te va a costar. Entonces, si puede ser, dentro de lo que cabe, que vas a tener problemas, en un sector, en un ámbito que te haga ilusión, hazlo. Sobre todo al principio, que bases ese emprendimiento de la ilusión. Luego, más adelante, lo podrás hacer ya pensando en, por ejemplo, tengo un amigo que está metido en todo el tema de energías. Energías renovables, proyectos que no son atractivos, pero ya es puro dinero. ¿Qué ocurre? Cuando estás 3 meses sin ver la luz, 3 meses apagando incendios, es un proyecto que te hace ilusión. Es un proyecto que vas a dejar a no ser que la parte económica compense la parte de ilusión. Yo todo lo que he hecho, y al menos lo que estoy haciendo a día de hoy, lo baso 100% en ilusión. Igual de cara en la agencia. En la agencia al principio todos los clientes, que son clientes donde sabemos que vamos a tener que dedicar más tiempo del que realmente nos pagan, clientes que nos gustasen, clientes donde nosotros fuésemos
su propio cliente. Campamentos de surf, trabajamos literalmente, showrooms de interiorismo así chulos, que nos encanta toda la estética de interiorismo, clientes que nos gustase trabajar con ellos para que no se nos hiciese complicado. Fantástico. Oye, la tercera pregunta es, si mañana te levantas por la mañana y ha desaparecido Agencia Ícaro y no pudieras volver a iniciarla, ¿qué harías? ¿Cómo continuarías tu camino como emprendedor? Me montaría un proyecto nuevo seguro. Entonces, partiendo de esa base, y justo lo que te he dicho antes del tema de ilusión, empezaría un proyecto con lo que me guste ahora, un proyecto relacionado con ámbitos como el deporte, que me suele gustar mucho, ámbitos con la naturaleza. Me montaría una startup tecnológica, que es algo que siempre me ha gustado, dar ese paso. En el mundo de startups yo estuve metido una temporada también, y es algo que se me ha quedado, es verdad que es un mundo que tienes que meterte muy de lleno para entenderlo y para hacerlo bien, y vosotros en Combo lo sabréis, pero es un mundillo que siempre me habría gustado hacer, y yo creo que lo enfocaría por ahí, o en algo relacionado con el emprendimiento, seguro. Fantástico. Mira, pasamos a la siguiente parte, ya estamos terminando. Te voy a plantear 3 preguntas, una detrás de la otra. Y tú puedes elegir descartar una. Hay una que no vas a poder, que vas a decidir no responder. Vale. ¿De acuerdo? Son preguntas divertidas, ¿vale? Venga. La primera, has tenido varios proyectos de emprendimiento y muchos de ellos junto con socios. ¿Cuál ha sido tu mayor pique con un co-founder? Te diría también que al haber tenido tantos proyectos de tantos años, cada uno también ha venido con una experiencia de los primeros proyectos, las primeras ideas de fotografía, casi de hoy ni las consideraría un proyecto como tal. No los consideraría algo serio como puede ser un proyecto como el que tenemos ahora. Entonces no recuerdo un pique concreto de, oye, por esto le hemos liado muchísimo. Si no ha sido muchos piques tontos, muchas discusiones por supuesto, pero ningún pique grande que digamos, esto acabó liándola. Venga, te tiro la segunda pregunta, que es, ¿cuál ha sido el año que más dinero has hecho? Para el bolsillo tuyo. Yo sin duda creo que va a ser este año, pero si no es este año, el año pasado. Porque al final es donde los proyectos han empezado a tener una estabilidad y ya no solo el proyecto es grande por lo que se ve fuera, por la ilusión del proyecto, sino por cómo está montado dentro y la estabilidad que tenemos como proyecto. Es verdad que en el mundo de emprendimiento, y cualquier persona que emprenda lo sabe, hay muchos meses que ganas barbaridades, meses que ganas cero. Nosotros aquí en la agencia hay meses que he ganado cero, pero no porque fuese mal, sino porque así queríamos que ganásemos cero. Preferiría ganar cero, tener unas oficinas, reformar todo, a estar ganando 3.000, 4.000 euros, lo que sea. Entonces yo diría que fue el año pasado. En su totalidad, entiendo, con Agencia Ícaro. Sí. Vale. Muy bien, y la última pregunta. ¿Todo se puede comprar? ¿Por cuánto dinero le das salida a esta agencia? Mira, esto lo hablo mucho con Javi y muchas veces lo han planteado de ¿cuánto venderíais? Y yo, a diferencia de Javi, que lo hablamos y lo discutimos muchas veces, mucha gente yo pienso que se vuelve loca con la idea de no, por menos de 1 millón yo no lo vendería. Es muy bonito, está muy bien, no voy a hacer nada de bien queda, te voy a decir tal cual lo que yo creo, sobre todo porque hay que ser realista, la agencia es muy bonita, la agencia me encanta, para mí el único valor que tiene la agencia que se puede comprar con dinero es lo que es la identidad de marca y la gente que está dentro. El resto me lo podría montar de nuevo sin ningún problema. Al final los clientes, las automatizaciones, el servicio, el trabajo, se puede montar de nuevo. Lo que necesito para montar de nuevo es una identidad de trabajo, una identidad de empresa como la que tenemos en la agencia de Ícaro y las personas que están dentro. Si pudiese mover esas personas hacia una nueva identidad, no te diría ninguna barbaridad. O sea, al final es un proyecto que, a diferencia de una marca de ropa que te compran por el logo que tienes, por la marca que tienes, lo que tenemos en la agencia se podría replicar en otro lado y te soy sincero. Yo te plantearía, tampoco le planteo nunca muy exacta la cifra, pero en torno a 200.000 euros se puede montar perfectamente un proyecto nuevo. Te has mojado en las 3. Sí. Muy bien, bueno, pues hasta aquí este podcast. Acabamos con una última pregunta. ¿A quién deberíamos invitar? ¿A quién conoces tú que nos pudieras introducir que valga la pena conocer su historia? Pues mira, se me ocurren muchos perfiles. Vosotros estáis muy centrados también en el mundo de emprendimiento, mundo e-commerce. Mundo e-commerce. Y hay un perfil que te he mencionado antes, que para mí siempre es una referencia en grandes proyectos de los que he estado, y es Fernando Carrillo, uno de los que fue cofundador de Yusus, también estuvo cofundador en Half, y yo creo que es un perfil muy interesante, y desde aquí si me ve, seguro que le hace ilusión. Pues venga, ya te escribiré y nos número. Pones en contacto con él. Sería fantástico hablar con él. Te agradezco mucho este rato con nosotros, ha sido fantástico conocer tu historia y la verdad que ha sido un placer conocerte. El placer ha sido mío, Gonzalo.